Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La fe nos da un cimiento, un sostén donde fundar nuestra vida. En medio de situaciones que nos desestabilizan, la fe nos permite mantenernos afirmados en Dios. La palabra del Evangelio que recibimos nos da esa firmeza. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, humildes y penitentes, venimos ante el Señor reconociendo nuestros pecados y pidiendo humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, antes, a causa de sus pensamientos y sus malas obras,
ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Pero ahora Él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada e irreprochable. Para esto es necesario que ustedes permanezcan firmes y bien fundados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído y que fue predicada a todas las criaturas que están bajo el cielo y de la cual yo mismo, Pablo, fui constituido ministro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Dios mío, sálvame por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica. Presta atención a las palabras de mi boca. Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. El Señor es mi verdadero apoyo. Te ofreceré un sacrificio voluntario. Daré gracias a tu nombre, porque es bueno. Dios es mi ayuda. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos le dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros. Después le dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio de San Lucas. Aquí Jesús parece que sale un poco a caminar o está haciendo de un pueblo a otro. Estos lugares que ahora, ¿verdad?, se dice, estos eran los sembrados por donde Jesús fue caminando. Ahí se ve al costado de una de las rutas importantes que va desde Nazaret hasta bajando, ¿verdad? Cafarnaún, Tibería, en fin, toda esa zona muy interesante de Israel. Esta es ruta, Pepe. Pero en una de esas rutas, ¿verdad?, al salir de Nazaret, a la mano izquierda ellos dicen: este fue lo que aquí encontramos, el sembradío, donde Jesús y sus discípulos van caminando, seguramente que van hacia o de Nazaret hacia Cafarnaún o de Cafarnaún hacia Nazaret. Y los discípulos que van arrancando estas espigas. Ahora, ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? ¿Por qué hacen lo que no está permitido en sábado? Ellos no podían trabajar, entre comillas. A ver, esto ya es un cierto trabajo. Esto ya es algo que no estaba permitido según el Antiguo Testamento, según la Torá, la ley del Señor. Pero Jesús, sin embargo, cuestiona y va mucho más allá. Va ese papá, lleva allá en el Evangelio. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Este es el famoso ritualismo. Entiendo que muchas veces ya he estado, Pepe, la cuestión del ritualismo. Entonces, esto se hace, esto no se hace, pero no le damos lo esencial y lo fundamental en cuanto a su significado. Y ande upea la calle, yo que fuera buscar el significado profundo, buscar aquello que el Señor nos está diciendo que nos va a ayudar a comprometernos con los demás. Y esto es entonces lo que hoy el evangelista Lucas nos quiere decir.
El Hijo del Hombre es dueño del sábado. No podemos esclavizarnos a las cosas que son normas, que son leyes, etc. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay otras cosas mucho, mucho más importantes y camino que tenemos que hacer para poder juntos llegar a lo esencial y lo fundamental del objetivo, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana, hacia donde estamos caminando. Porque si vamos simplemente con la ley, ¿verdad? Aquí justamente Jesús les pone el ejemplo cuando le dice por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado. Les dice, ni siquiera han leído lo que hizo David. Esto encontramos en el primer libro de Samuel, cuando Saúl le persigue, lo quiere matar. Y él va y se escapa y entra, porque iba justamente, y ahí en el santuario está Abiatar el sacerdote. Y claro, Abiatar le conoce a David, que era jefe de la tropa de Saúl, lo recibe, y entonces le dice, bueno, y es ahí entonces donde él se va a alimentar y dice que eso estaba permitido solamente para los sacerdotes, o sea, para los que hacen el rito. Aquí pasamos por encima de todo aquello que simplemente se contenta con la ritualidad. Ya mañana, ya echana, ¿cuál es el elemento esencial y fundamental que tenemos que hacer juntos? No podemos quedar entonces simplemente con el rito. No podemos quedarnos, queridos amigos, simplemente con aquello que es externo. Entonces, por eso Jesús le cuestiona, ni siquiera ustedes han leído lo que hizo en la casa de Dios. Y tomando los panes, dice, para las ofrendas que solo pueden comer los sacerdotes, comió él, es decir, David, y también todos sus compañeros. Queridos hermanos, tenemos que mirar un poco, ¿verdad?, hacia adelante, tenemos que entender también, no encerrarnos, sino que tener la capacidad de discernimiento. Upea cuando dice ahí hagan de que tú ella por la ella posea, porque pea entonces ya la movió ya po, ayer fue contra la ley, contra la Torah, etc. No, sino que aquí cuando nosotros entendemos que hay necesidades mucho mayores, mucho más urgentes, entonces tenemos que hacer y obrar como Jesús está obrando. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por nuestra Iglesia, para que promueva la reconciliación entre los hombres y los pueblos, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por todos nosotros, para que dediquemos nuestro tiempo a realizar obras de caridad y de oración, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte
esto que sos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una sola voz con los ángeles, cantamos tu gloria, gozosos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias,
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y tus circunstancias, estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has alimentado nos haga crecer en tu amor y nos impulsa a servirte en nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Quiero caminar contigo, María.
solo momento todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco